La ensalada de mango sin azúcar que los diabéticos pueden disfrutar sin culpa. Arrancamos pues con toda la actitud, porque lo que se viene hoy está a otro nivel. Vea pues. Iniciamos esta exquisita ensalada con un mango grande y bien maduro. Este ingrediente, vea, a nosotros nos encanta muchísimo porque aporta ese dulzor natural sin necesidad de azúcar añadida. Además, es rico en vitamina A y vitamina C, ayuda a la piel, al sistema inmune y le da ese contraste perfecto a lo fresco. Entonces lo lavamos muy bien, le retiramos su cáscara y lo cortamos en rodajas y luego en cubos pequeños, cubites que se sientan en cada bocado, ¿cierto? Y aquí va la primera preguntita, preste atención, ¿les gusta más el mango bien maduro o más pintón para las ensaladas? Los leo en comentarios, vea pues. Hombre, no me deje ese botoncito triste, hágale clic, aproveche este ratico que está aquí conmigo viendo la receta y súmese a esta comunidad tan querida. Ese clic suyo nos llena de ánimo para seguir cocinando con todo el corazón. Seguimos con un pepino fresco. Este es de esos ingredientes que no pueden faltar cuando queremos frescura. Hidrata, es bajito en calorías y ayuda muchísimo a la digestión. Lo lavamos muy bien, le retiramos su cáscara y también sus semillas para que la textura quede más suave. Luego lo cortamos en cubos medianos, ni muy grandes ni muy pequeños, que se integren perfecto. Este ingrediente nos encanta porque refresca la preparación, de verdad que sí. Hágame ese favorcito tan sencillo y tan importante. Deje un comentario, escríbame lo que piensa, lo que se le ocurre, lo que le gustaría ver después. Para ustedes unos segunditos, pero para nosotros es lo que nos impulsa a seguir creando con todo el corazón. Ahora tomamos 2 tomates verdes medianos. Estos aportan acidez natural, firmeza y ese color que hace ver la ensalada más provocativa. Los lavamos muy bien, los cortamos en rodajas y posteriormente en cubos pequeños. Vea la mezcla de colores cómo va quedando. Eso ya va abriendo el apetito, ¿cierto? Llegó el momento de combinar todo, así que en una ensaladera agregamos el mango, el pepino y el tomate. Mezclamos suavemente hasta integrar, sin maltratar los ingredientes. Con cariño pues, porque la idea es que cada cubito conserve su forma. En una licuadora o procesadora preparamos el aderezo. Y vea, este aderezo es de nuestros preferidos, cremoso, fresco y lleno de sabor natural. Agregamos medio aguacate. Añadimos también un cuarto de manojo de cilantro fresco, bien lavado. Seguimos con 5 cucharadas de yogur griego natural. Incorporamos 3 cucharadas de vinagre blanco. Y finalmente una pizca de sal. Licuamos o procesamos hasta lograr una mezcla suave, homogénea y bien cremosa. De esas que uno prueba y dice, vea pues qué delicia. Ahora sí, llegó el momento más esperado. Incorporamos el aderezo a la ensalada y con una cuchara grande mezclamos suavemente, envolviendo, integrando, asegurando que cada ingrediente quede bien impregnado del sabor. Este paso es clave. Hágale pues con paciencia, que todo se una perfectamente. ¡Listo! Servimos y a disfrutar. Una ensalada fresca, balanceada, sin azúcar añadida, apta para personas que cuidan sus niveles de glucosa y perfecta para cualquier momento del día. Funciona como entrada, como cena ligera o como acompañamiento. Queda espectacular con pollo a la plancha, pescado, carnes magras o incluso con unas tostadas integrales. Vea pues la versatilidad. Y bueno, si llegaron hasta aquí es porque esta preparación de verdad les llamó la atención, así que cuéntenos en los comentarios qué otro ingrediente le agregarían ustedes, la prepararían así tal cual o le harían su toque personal. Nos encanta leerlos e interactuar con ustedes. Si esta preparación les gustó, compártanla con familia y amigos, suscríbanse al canal El Canal de las Ensaladas para que no se pierdan ninguna receta saludable, regálennos un me gusta, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido con todo el cariño. Y recuerden pues, comer saludable no tiene que ser aburrido, puede ser delicioso, colorido y fácil de hacer en casa. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima receta, hágale pues.